Buenas a todos, soy Ezcardan de nuevo, estoy aquí una semana más después del pequeño paréntesis con los suplementos de la corte de invierno, en el que vamos a analizar un nuevo juego, concretamente Juego de Tronos. Y estaréis pensando en que voy a analizar la edición de Edge, ¿no? Pero no. La edición de Edge no es el juego de Juego de Tronos, sino de Canción de Hielo y Fuego. Salió un manual de Juego de Tronos que aquí publicó David para el formato de 20 un poco antes. La edición de Edge la voy a tratar en próximos vídeos, no os preocupéis, pero por ahora tocará esta. Esta edición es bastante particular, ¿no? Porque creo que marca el fin del momento en el que se pensaba que todo tenía que estar hecho con D20. Yo creo que este es uno de los últimos juegos D20 que salen bajo este sistema, y de hecho creo que la de licencia OSR acabó poco después. Y bueno, esta gente realmente, los creadores de este juego poco pudieron hacer porque bueno, la licencia cambió de manos rápidamente. Te voy a decir que el libro está sacado, creo recordar que poco después del tercer libro, porque mencionan cierto acontecimiento importante que ocurre al final del tercero. De hecho es un libro de spoilers vivientes, pero en fin, está bien, ¿no? A mí lo único que pasa es que considero que el D20 no le hace ningún tipo de justicia, ni es el mejor sistema para jugar a Juego de Tronos, ¿no? Y además, lo que sí se le puede achacar es que tiene unas muy buenas ilustraciones. Me encanta la introducción con los caminantes blancos, igual que el libro. De hecho, va a tener bastantes ilustraciones a doble página en el que se van a ver momentos muy importantes en el libro. El libro además es un tochaco impresionante. Hombre, iba a decir, lo voy a comparar con algo que podréis tener por casa, pero lamentablemente lo que tengo en la estantería ahora mismo es el Akuma y más o menos tiene un tamaño similar. Y ahora mismo también tengo aquí a mano el Centinela, que veis la diferencia de tamaño, pues es considerable, ¿no? Es un bueno. El único problema es que está encuadernado como la peste, o sea, la encuadernación es malísima, se despega, y además todos los libros que he visto de este juego les pasa algo similar, así que bueno, supongo que Devir no se esforzó o tuvo un problema con la creación de este juego físicamente hablando. Bueno, pues el libro va a empezar con una introducción a Juego de Tronos, hablando de las casas mayores, menores, un poco su historia. Pasan un poco así de introducirnos en que es un juego de rol, porque primero nos va a meter un poco en la ambientación de Juego de Tronos, muy poco, 5 o 6 páginas, y una vez que ya estás metido, ya te empieza a hablar de cómo es un juego de rol. Lo que me hace pensar que quizás está pensado un poco más para coger al fan del libro que al fan propiamente dicho del juego de rol. Lo cual, bueno, pues es una buena idea. Lo que pasa es que con el sistema de 20 yo no es algo que pondría una persona que para empezar. Pero en fin, tenemos un ejemplo de juego y a continuación tenemos, va a empezar ya, una vez pasada la introducción, con la otra gran mítica escena. Esto se va a repetir a lo largo de todos los capítulos. Todos los entrecapítulos tienen una escena mítica en orden cronológico de lo que ocurre en los libros. Y la creación de personajes. Bueno, la creación de personajes, si habéis jugado a sistemas de 20, no tiene más misterio. Tiras 3 dados de 6, compruebas que sumas los 3 dados, lo pones en las características por orden señalado. Esto ya va al gusto del consumidor, porque por ejemplo en mi grupo tiramos 4 dados y cogemos los 3 mayores o los 3 que quieras. Pero bueno, esto va a gusto. Después vamos a decirle el nivel inicial, que se dependerá de la campaña. Viene además un pequeño baremo de los niveles que según el tipo de persona que quieres hacer, como empezaba, porque además este juego también te da a entender que no todo el mundo tiene que tener el mismo nivel, con lo cual en el sistema de 20 es un problema porque los desafíos no están equilibrados para que esté gente de distintos niveles. Tiene además una serie de reglas para el nivel social y importancia del personaje, como que viene muy bien en Juego de Tronos. Lo que pasa es que está mal implementado en este sistema de 20. Nos va a hablar un poco que preferimos el personaje, que si es plebeyo, si es noble. Es interesante, ¿no? Porque la creación de personaje, las propias clases, niveles, intentan esforzarse, al menos eso se les puede decir. Se intentan esforzar en que tú primero te imaginas un trasfondo o cómo va el personaje antes de que vayas al elemento más mecánico. Pero aún así las características han venido nada más a abrir el capítulo, ¿eh? No os creáis que se van a estar suficiente ahí. Pero bueno, una vez que tenemos este concepto, ya sí que empezamos el personaje propiamente dicho.
al que después de crear las características, además depende de la edad que tenga, o le vamos a sustraer o sumar ciertas puntuaciones. Porque tienen ciertos ajustes de edad, además son importantes, como los libros, vamos. Después va a venir un capítulo de trasfondos, porque el capítulo de creación de personajes viene dividido como en 6 capítulos, lo cual no es que esté mal, es que, no sé, me resulta raro, ¿no? Pero bueno, no está mal. Nos va a hablar del trasfondo, nos va a decir que elija casa o zona de nacimiento, y nos va a enseñar varias zonas, como el dominio, el norte, tal, cuáles son sus tierras, sus gentes, casas mayores que hay, casas menores, beneficios regionales que puedes tener. Vamos, está medianamente bien hecho. Es una regla para seguir por casa. Si habéis jugado, por ejemplo, a Pathfinder, pues vendría a ser un poco los beneficios regionales que tienes por haber nacido, por ejemplo, en Basiria, que tiene Marisia, que tiene ciertas cosas, o en los reinos fluviales, pues que te dan ciertos bonos por haber nacido allí, ¿no? Es como una especie de dotes gratuitas o puntuaciones gratuitas que te regalan meramente para darle ese peso al trasfondo. Claro, el problema es que en D20 el peso del trasfondo, al ser un juego tan crunch, pocos jugadores que juegan a este tipo de juegos les suele preocupar más eso, ¿no? Buscan los lugares que les dan los máximos y mínimos para cambiarlo. A mí es un estilo de juego que no me termina de convencer, pero lo cierto es que el sistema de venta además parece que lo promueve mucho. No, el capítulo es largo, ¿vale? Y además vienen cosas como... Vienen más cosas aparte de Westeros. Vienen cosas a otro lado del mar, como los Docaris o las ciudades libres. También con sus propios beneficios y desventajas. Me encanta esta ilustración. La tengo que enseñar. La estáis viendo probablemente en la miniatura, como siempre. Que por cierto, las miniaturas me han venido algunas quejas. A lo mejor hago una pequeña encuesta para ver qué hago al final con ellas. Pequeño paréntesis. Bueno, después la casa que estamos afiliados, ¿no? El problema es que este sistema de casas no está tan bien hecho como podría ser el de Canción de Hielo y Fuego, o hacer un metapersonaje como puede ser el Omertà o en Ars Magica. Le falta este pie, ¿no? De que sea este metapersonaje. Aquí es más bien como una especie de excusa, porque no parece que se quiera meter en esta creación realmente importante. Viene la descripción de las casas mayores, algunas casas menores, muy poquitas, los Frey poco más, que era lo que más había descrito en el tercer libro, claro, y bueno, no se atreven demasiado a inventar o a innovar o a intentar extraer suficiente información de los libros. Aún así son una gente completamente abierta al spoiler. Y bueno, el Umber también viene, por ejemplo, pues, ya les digo, casas menores importantes, y viene un apartado de gente sin casa. Después vienen las reglas de nivel social, que ya os digo son muy parcas, ¿no? Van de 1 a 6, y 6 solo puede tener un personaje porque es el rey. Que además es interesante, ¿no? Porque tú puedes sustraerte niveles en la creación de personajes para mejorar tu acción social. Entonces, si tú decides que tu campaña es de niveles 4, puedes tener un campesino de nivel 4, o puedes tener un guardia de la noche de nivel 4, porque claro, esta gente no tiene posición social, pero te encuentras que tienes un noble, que por ejemplo un miembro de una casa menor, pues yo que sé, John Umber, pues tendría el nivel 1, porque tiene que ser eso. Entonces creas esta dicotomía, y además yo os digo, es que los niveles, el sistema de niveles provoca que, claro, en juegos como D20 el sistema se nota que durante los desafíos que se rompe, ¿no? Es una pequeña lástima, pero bueno. Después tenemos, por supuesto, el Maenrico, porque no podía ser menos. Muy pocos juegos que utilizan la licencia OSR se libran del sistema de clases. Y es que el sistema de clases, bueno, pues es el típico de siempre, ¿no? Y tienes cosas como el noble, el artesano, el bribón, creando una especie de lo que puede ser el libro de Star Wars, no el saga, el D20 de toda la vida, el edición normal y revisada, en el que, claro, tienes clases que son infinitamente mejores para hacer todo y son más óptimas, y te puedes encontrar con guerreros que son mejores que los artesanos, porque realmente los beneficios que dan ciertas clases pues están como poco mirados, ¿no? Y dirías, bueno, pero es Juego de Tronos, ¿no? Un personaje social puede tener importancia. Sí, puede tener importancia, puede hacer buenas tiradas. Al no usar un sistema social tan bueno como puede ser el de Canción de Hielo y Fuego,
en el que el combate social está arreglado. Aquí el combate social está arreglado desde un punto de vista de Dente, o sea, que tiras enfrentadas o tiras contra una tirada de salvación de voluntad. No es un combate social propiamente dicho, lo cual hace que, claro, las clases sociales, pues pasa como todo en D20, que no funcionan de todo bien. O sea, se nota que son juegos pensados para un poco para el crunch, la regla pesada y para el sistema de combate. Es una lástima. Además, también, después de hablarte de varias clases de personaje, algunas de hecho bastante apestosas, ¿no? Porque no podrían combinarse, ¿no? Para crear clases más interesantes o dar opciones de en nivel tal puedes hacer esto o esto. Este juego no lo tiene, los niveles son muy fijos y además poco interesantes. Al contrario que puede ser juegos como que también utilizan la misma licencia, como puede ser Pathfinder, Saga o incluso... Joder, me saldrá el nombre del juego. Bueno, ya me saldrá. Que puedes decidir bastantes cosas a la hora de subir nivel hacia dónde quieres dividirte. Bueno, pues el caso es que en este juego no, los niveles son completamente lineales y además después tienen las clases de prestigio que se meten en el mal endémico que siempre ha tenido los juegos de rol de D20, que son estas clases que apenas compensan, que meten mucho trasfondo, pero que lamentablemente no funcionan como clases sueltas, porque los prerequisitos hacen que tú, por ejemplo, no puedas tener ciertos personajes que puedan llegar a ciertas clases exclusivamente porque has tenido una mala decisión de diseño en la creación. O sea, son cosas que tienes que parametrizar desde el primer momento, lo cual hace que, ya os digo, funcione mal. Y cosas como que el danzarín del agua, un caballero, la propia guardia de la noche son clases de prestigio. Creo que no le hace un flaco favor al juego. Es que mira, el guardia de la noche, el explorador, que bueno, es un personaje típico, pues no es muy complicado, ¿vale? Porque los requisitos es ser varón, tener ataque base más 2, o sea, cualquier clase marcial más o menos decente puede conseguirlo en nivel 2. Avistar 5 puntos, esconderse 4 puntos, montar 4 puntos, supervivencia 5 puntos. Claro, el problema que radica en esto es que las clases que pueden... Que consiguen esto no son principalmente las militares. O sea, a los militares pueden destrozar todas sus puntuaciones de características para conseguir algunos de estos prerequisitos. Lo cual no queda bien con lo que supuestamente es el MUR. Porque claro, esto también entra dentro del mal sistema de rangos que tiene el sistema de habilidades de D20. Pero bueno, esto ya me habéis oído quejarme varias veces, ¿no? Que el sistema de clases y trasclases provoca, y que además la puntuación completamente arbitraria que tienen las puntuaciones, por ejemplo, tienes 2 más su inteligencia, pero luego otra clase 8 más su inteligencia, hace que realmente el sistema de habilidades esté roto. Y que además las clases y trasclases están elegidas un poco como el orto, en la mayoría de los juegos y la mayoría de las clases. Porque, por ejemplo, yo lo pienso y un centinela de un guerrero que sea centinela en un castillo, se le cula a todo el mundo porque no tiene ni avistar ni buscar como habilidades clases. Y además tiene 2 puntos más inteligencia. Teniendo en cuenta que es una clase que apenas suele tener inteligencia, pues bueno, pues tiene 2 puntos por nivel. O sea, no sabe hacer nada. De ahí que compensa el famoso munskineo del nivel 1 de pícaro y después ya eliges tu clase. Ya os digo, otras clases como jinete de sangre, explorador, mayordomo de la guardia de la noche, que también es cada parte, por supuesto, hermano de la guardia. Y después, bueno, el capítulo de habilidades, en el que nos van a escribir las habilidades de forma más, por así decirlo, más abierta, en una descripción más detallada de cada clase. Aunque aquí no os imaginéis como en D20, porque aquí la habilidad de abrir cerraduras ocupa 4 líneas. Y quiero recordar que es una columna entera en D&D 3.5. También tiene su aquel. Y no os pensáis que, bueno, pues está pensado para las habilidades de diplomacia, engañar. Bueno, pues engañar es medio párrafo, que tampoco os penséis que se han explayado demasiado. Tiene muchas habilidades, como yo siempre digo, demasiadas. Muchas se podrían reducir. Hay que decir que casi todos son como los 8 o 9 saberes que tiene. Pero bueno, las habilidades no están mal escogidas tampoco. O sea, yo creo lo que pasa es que se podrían reducir un poco o hacerlas de otra forma, pero está interesante, ¿no? No tiene demasiadas demás. Y no notas en falta realmente ninguna.
Bueno, tiene también que el capítulo de dotes. Buah, las dotes en Juego de Tronos súper útiles, y que ya os imagináis que es todo de combate y que tiene cosas como... Porque claro, como es un juego que no tiene sistema de ventajas y desventajas, ni de hitos, ni de aspectos, ni de nada, pues tienes que tener 400.000 dotes. No son tantas realmente, son como 5 páginas. Con sangre de no sé qué, sangre de no sé cuántos, honor no sé qué, honor no sé cuántos, sangre, educación alfabética, no sé qué. No, bueno, o sea, es el típico capítulo coñazo, porque es que el sistema de dotes que molaba mucho. Yo os recuerdo cuando salió tercera edición, me encantó el sistema de dotes, me parecía una innovación y una idea impresionante. Y sigo pensando que es muy buena, pero el problema es que en D20 se ha trasladado a todo. Y creas además el sistema, como tal y como pensaron el sistema de dotes, está mal hecho porque está pensado para que algunas no renten y otras sean tremendamente combables, con lo cual la gente va por ellas. Esta es la típica queja de por qué tienes el defecto de ciego, o de manco, o de paralítico en los juegos de rol, porque no se los coge nadie, salvo los 4 flipados que nos molan de vez en cuando salirnos por la tangente y coger eso, pero no suele ser lo habitual. También otra ilustración que me encanta, que es la del torneo, cuando el sacerdote rojo le enchufa con la espada untada en fuego a Lilio. Aparte de que la escena en el libro mola, en la ilustración ahí mola bastante más. Bueno, ya os imagináis que casi todos son escuelas de combate, como ataque de torbellino, hendedura, las típicas. Y es que si conocéis T20 tenéis estas dotes por tiplicado, ¿no? Después nos vienen las reglas de reputación e influencia. No es tan mal, ¿vale? Es un sistema social que entra bien, ¿no? Tiene reglas para caer en desgracia, tener una muerte por influencia política. No sé, es un capítulo que está lastrado por el suplemento. Hay un suplemento dedicado al combate social que no me acuerdo, era no sé qué de Magogos, que es una empresa que no es de la propia Wizard of the Coast para D&D, que está bastante bien y que sinceramente hace más el apaño de esto. Estos son 4 reglas. Nos va a venir cosas para invertir, cómo funcionan, son una especie de puntos de vida sociales, pero que tampoco terminan de serlo. Yo os digo, está bien, es un capítulo que sale del paso, os puede servir para jugar al Juego de Tronos, o para jugar en ambientaciones sociales, o incluso para cogerla, porque lo bueno que tiene el sistema de eventos es completamente modular, lo puedes coger y portar a otros juegos, está bien. Lo que pasa es que no es un gran sistema. Después tienes un capítulo de defectos, porque claro, en Juego de Tronos los personajes son conocidos por sus defectos, y el sistema de 20 no los tenía. Así que bueno, pues tienes un capítulo de defectos que es completamente... Al contrario que el otro, ¿no? Que se nota que pretende estar integrado dentro del sistema y ser portable. El sistema de defectos parece ser que es algo como que les dijeron a la última hora: oye, tenéis que crear un sistema de defectos. No está mal, ¿vale? No está mal, sí, porque está... Para estar hecho como está, pues es que tampoco puedes ingeniarte mucho más. No, tú tienes una cantidad de puntos, tú puedes coger X cantidad de efectos que te dan X puntos de efectos que luego puedes invertir en otros elementos. Y tienen los típicos como fanático bastardo, tener una deuda, ser inepto en el combate, ser un miembro del servicio, ser enfermizo, tener un estigma social, ser un innoble, tener una locura, ser un libertino que se dedica a hacer con todo el mundo, tener un némesis, ser pobre, tener un secreto oscuro, todo lo típico, ¿no? Porque es que es lo que es. Pero claro, es que se nota que es algo que dijeron en un último momento: oye, tenemos un sistema de efectos, porque si no es que el sistema de 20 es que no los tiene. Pero bueno, ya os digo, está bien, ¿no? Lo que pasa es que no dentro de que el otro sistema, el de social, no me gusta, el de reputación e influencia, creo que está mejor diseñado y al menos tiene mejores ideas que este sistema, que no le intentaron dar ninguna vuelta. Después tenemos el capítulo de equipo, ¿no? También muy típico de 20, con un montón de equipo y un montón de armas y armaduras.
que porque no nos vamos a negar es la salsa de muchas de estas cosas. Es un enorme capítulo de equipo, además, con páginas y páginas de equipo común y corriente, y precios y dinero. No me gusta realmente el sistema monetario de los juegos, me termina aburriendo, ¿no? Al menos que la partida vaya de eso. Yo siempre soy un gran defensor de un poco el dinero abstracto. Pero bueno, tampoco está tan mal. Y después ya tenemos la mecánica propiamente del juego, ¿no? Que si sabéis que va de 20 no es muy complicado. Tú tiras un dado de 20 y le sumas la puntuación que tengas en tu atributo, el bono de tu atributo, la habilidad, tu puntuación de habilidad, más algún bono secundario que puedas llegar a tener. Pues, por ejemplo, si estás escalando y tienes unos guantes especializados en escalada, pues a lo mejor tienes un +1. La dificultad estándar es 15. Además escala con más niveles, como siempre. El sistema de combate tiene un poco más allá, porque tú tiras tu iniciativa con tu dado de 20, sumas sus bonos de iniciativa, tiras la defensa, el ataque, lo comparas con la defensa del contrario, a ver si impactas, perfecto. Tienes acciones básicas como es atacar, moverse, prepararse, apuntar, hacer una defensa total, romper un objeto, meter varios ataques por turno, lo típico del sistema de ventas. Es que no tiene nada más, o sea, muchas maniobras muy bien regladas, realmente equilibradas, aunque tiene el problema de que hacer cosa que no sea un ataque, pues casi que te obliga a mirar el reglamento o no suele compensar demasiado, porque tiene el sistema vale, pretende tener cierto punto de simulación, pero no lo logra. Y que además la diferencia de tener niveles o ciertas dotes, pues ya directamente hace que algunas cosas sean impensables. El sistema de ataque de oportunidad que tiene todo el sistema de 20 por defecto provoca que nadie pueda, que no tenga las dotes adecuadas, además le termine por compensar hacer ciertas maniobras. ¿Hace falta tablero para con el sistema de combate? Pues lamentablemente sí, probablemente. Puedes llegar a jugar sin él, no es obligatorio, como la gente dice. No, es que el sistema en 3.5 no era obligatorio. Bueno, pues depende, porque depende del narrador o de los jugadores, pues puede llegar a ser necesario, porque el combate ser tan técnico y pretender tener ciertas dosis de simulación, si no todo el mundo tiene la misma imagen mental, o el máster no es un poco permisivo, o describe muy bien, o pretende, o sea, provoca cosas raras. O sea, yo cuando he jugado narrativos he visto gente huir de combates imposibles, y cuando se ha jugado una escena muy similar en el tablero es que no había posibilidad de salir. Es el problema, o sea, lo que pasa, dices, pero pues jugar narrativo, eso no importa, ya, pero es que si yo voy a jugar narrativo no voy a coger un juego de 20, y sobre todo no voy a coger para jugar a Juego de Tronos este juego. Pero bueno, esto ya, como os digo siempre, esto va por gusto, ¿no? Yo es que tengo ciertas reticencias con D20, y he jugado años, y sigo jugando a día de hoy, y tengo idea de dirigir Pathfinder y todo, o sea, que no es, porque es un juego que me gusta y que he jugado mucho, pues tengo muchas críticas muy graves contra él, porque claro, le he dado suficiente como para ver todos sus defectos y también gran parte de sus virtudes, ¿no? Tienes reglas además para torneo. Es algo que, bueno, pues es lógico, ¿no? Porque es un elemento muy icónico, aunque realmente en los libros salen pocos, Vienen las reglas de cómo usar la reputación y la influencia, las consecuencias de usarlo o de perderla, un poco de combate social, que tampoco es, ya os digo, está poco inspirado. No llega al punto de ser un combate social, pero tampoco juega como las reglas básicas. Es una especie de híbrido. Está bien, pero no sé, le falta chicha, ¿no? Después tenemos el capítulo de trasfondo, que nos va a hablar de cosas de pormenores de la cultura de los 7 reinos, y de cómo funcionan. Spoiler tiene poquitos, afortunadamente, este punto, ¿no? Porque no tiene demasiado. Nos habla de cómo se formula la casa y todo esto. Después viene un capítulo para dirigir los 7 reinos, en el que nos van a hablar del realismo, como el nivel de la sociedad, cómo igualarlo, la legitimidad, hacer el sexismo en partida, los temas principales que tiene que tocar una partida de Juego de Tronos para que tenga el sabor de los libros.
cómo debes de definir la partida, porque claro, o sea, al ser de unas novelas tienes que tomar ciertas decisiones, ideas de campaña, ideas de aventura, un capítulo de cómo crear tus propias partidas, líneas argumentales, llevar la línea de tiempo, narrar con el estilo de los libros. Yo digo, lo básico, consejos para el director, que todo el mundo conocemos, ¿no? Clases de PNJs con sus... que esto es muy de venta, ¿no? Que los PNJs tienen sus propias clases exclusivas para no... para que se distingan de los personajes que son más débiles, para distinguirse de los personajes propiamente heroicos, que suelen ser los jugadores. Viene alguna regla que nos da a intuir magia, y de hecho tiene su propio sistema de magia. No está mal. Claro, es una magia muy débil, ¿no? No es ni siquiera la magia típica de D&D, no son rituales pequeñitos o cosas muy bajas. Pero tiene, claro, como no es la magia de D&D, pues necesita el cómo conceder puntos de experiencia y cómo se sube de nivel. Un pequeño bestiario de poniente. Y decenas y decenas... Bueno, un pequeño bestiario... No, eso es más tarde. Mucha ambientación, con un montón de spoilers y de lugares que no estaban descritos. Así que, bueno, pues se lo ahorran. Se nota que haya salido en los libros, porque hay lugares que, claro, en los libros habían mencionado por encima, y hay 3 cosas. Y lugares como, por ejemplo, Desembarco del Rey, que le dedica casi tantas páginas como cualquier otro sitio. Está bien, ¿no? El único problema, si no habéis leído los libros, que es el supremo... El supremo cantidad de spoiler que tienes. Pero oye, si te has leído los libros, es una guía de las novelas y de personajes, pero bastante buena, ¿eh? Muy aceptable. Y que además tienen cosas, alguna cosa que así que no puedes haber reparado, que se habrá dicho en convenciones, o incluso que se habrán inventado. Oye, que puede ser útil, ¿eh? La verdad mola. Es el capítulo... Es uno de los 2 capítulos que a mí más me gusta de este libro. Tienes también todos los grandes personajes importantes de las novelas vienen con su propia ilustración. Por cierto, es que yo lo vuelvo a repetir, es que el libro está ilustrado genial. O sea, a mí me encanta el nivel de ilustraciones de este libro. Aquí, además, aquí por ejemplo tienes a Cersei. Me encanta la ilustración de muchos de ellos, ¿no? Nos van a hablar, además, con su nivel, no sus estadísticas, su nivel al menos. Claro, pues sus estadísticas es fácil. Aquí el Tyrion. ¿No? Pero la verdad es que este capítulo está bien, ¿no? Es la biografía de todos estos personajes. Yo digo, tiene bastante... Creo que puede tener bastante valor. Arya también mola bastante. Puede tener bastante valor para la gente que ha leído los libros, ¿no? Porque es una recopilación de toda su historia y de un montón de datos. Y ya os digo, lo que pasa es que, claro, bueno, tiene su número de páginas importantes, ¿eh? Y se dedica a esto durante páginas y páginas y páginas y páginas. O sea, se dedica gran cantidad de páginas a los personajes principales, pero es que no se corta, porque también tiene un montón de páginas para los personajes secundarios, también con sus propias ilustraciones, ¿eh? Lo que pasa es que en lugar de venir de uno en una página completa, vienen de 3 en 3 por página. Claro. Que ya os digo, o sea, el libro para un seguidor de Juego de Tronos, desde el punto de vista de la ambientación, es fantástico. Y a mí el nivel de ilustraciones me gusta más que la edición de Fuego y Hielo. El problema radica en cuando una vez acabamos estos personajes principales, porque... que bueno, viene su nivel y no me acordaba de esto. Me repasé el libro, pero claro, es que este capítulo lo salté y lo estoy viendo ahora. Que vienen las estadísticas completas de todos esos personajes, que con fichas de sistema de 20, os podéis imaginar que las casi 100 páginas siguientes son estas características, estas estadísticas y un montón de estadísticas de personajes NPCs estándar, desde esclavo de nivel 2 a hombre de armas, a centinela de ciudad, a maestre, a noble genérico, a septo. Una retahíla de tablas de estadísticas completamente innecesarias. Bueno, innecesarias no, yo sé que hay gente, y además me lo dijeron en un capítulo que lo critiqué, que fue en el de Conan, que les gusta este tipo de cosas, que les vienen muy útiles, pero yo la verdad, que me desperdicien
tal cantidad de libro para describir características básicas y estándar que no, es que yo nunca las he usado, al menos ahí a montones, pues la verdad, pues no me termina de convencer. Pero vamos, yo sé que hay gente que sí, así que bueno, pues tienes ahí ese valor añadido. Tienes otro capítulo, ¿no? Que es el que a mí me gusta, lo tiene poco, o sea, puede ser útil o no, pero que básicamente es la historia de la literatura del género fantástico a lo largo de todo el siglo XX, que es un capítulo así como un poco gratuito, pero que mola un montón y es muy interesante. Y después tienes el glosario del juego y el glosario de Dente, que la verdad lo considero útil, y una entrevista a Martin sobre sus novelas y en qué estaba trabajando y todo cuando se publicó el juego. Ya os digo, como juego está bien, si os gusta de 20, pues es un manual reducido y contiene cosas interesantes. Podéis portar algunas de las cosillas para jugar a aventuras de intriga y tal, pero yo quizás el manual este que digo del de magos, señores y demagogos, creo que es mucho más útil, aunque claro, quizás sea un poco más complicado de encontrar. Este creo que con un poco de búsqueda se podría encontrar. Y poco más. No es un juego al que realmente le haya probado demasiado, ¿no? De hecho, esta edición propiamente dicha yo no la he llevado a la mesa, rompiendo un poco mi elemento de que aquí no se analiza nada que no haya jugado, pero bueno, he jugado mucho de 20 como para creer que podía darle un trato más o menos adecuado, porque casi es el mismo reglamento con algunas cosas de menos y 3 cosillas de más. Pero ya os digo, si sois amantes de los libros, quizás os pueda gustar, ¿no? el capítulo de historia y de aventuras, porque está chulo. Y en fin, poco más. En siguientes vídeos analizaré ya sí que sí los juegos de Canción de Hielo y Fuego, que creo que son mucho más interesantes y probablemente lo que estuvierais buscando. Bueno, por lo demás, soy Ezcardan, nos vemos.